La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca estamos hoy que ayer. Más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca estamos hoy que ayer. Más cerca del Bueno, mil disculpas, pero estoy aquí en México y batallo con la señal, pero gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana con ustedes. Nos quedamos pendientes sobre qué podemos hacer para la cura mental. Vámonos rápidamente porque ya se me fue un poquito de tiempo. Recordando el pasaje que leímos la semana pasada, que el corazón alegre es una buena medicina, ¿verdad? Y que ayuda para que no se sequen nuestros huesos. Viendo yo un poquito de información sobre cuando nuestros huesos están secos, o que tiene osteoporosis o que tiene algún problema en los huesos, pues ya tenemos una razón muy grande de enfermedad. Pero vamos a ver vamos a ver los puntos principales para tener una cura mental. Primero, hablamos de que la primera cosa debe de empezar en el hogar. Nosotros como padres tenemos que rodear a nuestros hijos de una atmósfera de alegría, cortesía y amor. Estos principios se han un poquito dejado por la razón de que en las grandes ciudades pues no tenemos el suficiente tiempo con la familia. En los lugares pequeños pues tampoco, porque los medios de comunicación, todo nos ha liberado o nos ha apartado de la relación familiar. Entonces los ángeles se deleitan en un hogar donde mora el amor y se expresa tanto en las miradas como en nuestras palabras, como en nuestros actos. Permitamos que ese sol de amor, la alegría y un feliz contentamiento penetre en los corazones de cada uno de nosotros y dejemos, ¿verdad?, que su dulce influencia impregne el hogar. Mostrar un espíritu bondadoso y tolerante. Esta es una de las cosas muy importantes en la relación familiar, porque viendo cómo Dios nos ve con amor, para nosotros somos una joya preciosa, para Dios somos algo especial. Y muchas veces nosotros cuando alguien en la familia comete un error o tiene un problema emocional o de salud, no tenemos misericordia y muchas veces no ayudamos para que la atmósfera de ese entorno familiar pueda ayudar a recuperar la salud y ayudar a recuperar también nuestra salud mental. Ahorita muchos niños sufren de soledad, sufren de
de depresión, sufren de estrés, sufren de muchas cosas por la razón de que los padres trabajan. Y eso es algo que no es bueno para la salud mental y física de la familia. Entonces, así como necesitamos el aire y el sol para tener vida y salud, también necesitamos una atmósfera donde se muestre la salud y la fortaleza mental en nuestro cuerpo a través de la alegría, la cortesía y el amor. Ahora, el segundo punto es, debemos ir a la causa al efecto en la influencia ejercida sobre nuestra mente. Por ejemplo, veamos la enfermedad. Estudiando la acción de la mente, nuestra influencia tiene que estar relacionada sobre el cuerpo y sobre la mente. O sea, si una mente está enferma, el cuerpo se enferma. Lo revertido es también, si un cuerpo está enfermo, nuestra mente se enferma. Entonces, recordemos que nuestro cerebro trabaja con energía eléctrica aumentada por la actividad mental. Si se vitaliza todo el organismo y se ayuda, inapresablemente vamos a resistir las enfermedades, o sea que vamos a revertir las enfermedades. Cuando nosotros tenemos una energía que llegue, un oxígeno que llegue al cerebro y una buena energía eléctrica. ¿Cómo podemos tener esa energía eléctrica? Bueno, vamos al punto número 5 más o menos. La parte número 3 es tenemos que tener poder de voluntad. Este es muy importante relacionado con nuestro dominio propio. Para que nosotros podamos conservar la salud y su recuperación, como también el efecto depresivo de la mente y hasta ruinoso de la ira, el descontento, el egoísmo o la impureza. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos que tener dominio propio, el maravilloso poder vivificador que se encuentra en la abnegación. ¿Qué es la abnegación? Cuando nos detectan un problema crónico en nuestra salud, pues ahí es donde el médico actúa. No actúa antes, actúa ya cuando ya tenemos un problema crónico. Nos dice, pues ahora ya no debes de tomar esto, ya no debes de comer esto otro. ¿Por qué? Porque te va a hacer que te enfermes más. Entonces, allí es donde empieza el dominio propio. Pero qué bueno que nosotros desde pequeños, como lo mencioné la vez pasada, desde pequeños nosotros les enseñamos a los hijos a tener abnegación. Si sabemos que algo es nocivo a la salud, no lo llevemos a casa, porque si en nuestro entorno familiar tenemos alimentos y bebidas nocivas a la salud, entonces esto va a crear que no haya ese dominio propio. Por otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos que ayudarnos mutuamente para tener ese dominio propio, ¿verdad? Que nosotros podamos revertir sentimientos de negación o sentimientos de culpa o sentimientos de descontento para que nosotros reflejemos amor. Por ejemplo, si una persona quiere control de peso, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? Tenemos que animarle, tenemos que entrar inclusive en el plan de salud que la persona quiere entrar para nosotros poder ayudarle a tener ese control de peso. Pero si nosotros no animamos a la persona, igual en cualquier problema de salud, nosotros no podemos ayudarle, ¿verdad? A tener el dominio propio. Si hay algo que nosotros debemos de pedirle mucho a Dios es ese punto en la escalera de la salvación, porque el dominio propio se encuentra a mediados, ¿verdad? Si no tenemos dominio propio o abnegación en lo que nos hace daño, entonces tenemos más problemas de salud. Cuarto punto es una enfermedad, la enfermedad del alma que ningún bálsamo puede aliviar. Ninguna medicina puede curar. Si no tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, va a ser muy difícil que nosotros podamos ser victoriosos, porque recuerden lo que dice Filipenses 4:3. Todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Y miren aquí un versículo muy bonito que encontré en Salmos 34:22. Dice, Jehová redime el alma de sus siervos. No serán condenados cuantos en él confían.
quiere decir que la confianza la tiene que ver con nuestra aceptación, porque nosotros no aceptamos que Dios es nuestro médico. Buscamos casi por lo regular cuando hay un problema de salud, en lugar de ir a Dios y buscar los remedios que nos da, buscamos la ayuda médica o la ayuda de otras personas. Pero cuando nosotros tenemos esa seguridad y esa confianza en Dios, mis hermanos, nosotros tenemos muy buena provisión para una cura tanto física como mental. La quinta parte sería cómo Dios nos ha provisto de sus remedios para la sanación del cuerpo. Los 8 remedios ya los conocen, que está al alcance de todos y que la decisión depende de usted, de mí, incluyendo que recordemos, ¿verdad?, que la temperancia es una de las cosas que está dentro del dominio propio, que muchas de las veces, si no tenemos temperancia, nos puede perjudicar más la salud. Entonces, muchas enfermedades son el resultado de nuestra depresión. Entonces tenemos que dar a sanar esa depresión mental dándole una buena nutrición, ¿verdad? Porque tenemos el aire, el agua, el descanso. Muchas de las leyes de la salud son fáciles porque las tenemos al alcance y las tenemos gratis, ¿verdad? Pero 2 de ellas son un poquito las más difíciles de que nosotros podamos, trabajar en ello, que es una dieta saludable y la lactancia, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios valor, tenemos que pedirle esperanza, fe, simpatía, amor para poder fomentar la salud y alargar nuestra vida. Entonces, un espíritu alegre y satisfecho es como salud para nuestro cuerpo y fuerza para nuestra alma. Miren lo que dice Proverbios 14:26. Dice, en el temor de Jehová está firme la confianza, la esperanza para sus hijos. Entonces, mis hermanos, si tenemos un mal hábito, tenemos que pedir a Dios por ese mal hábito, para que nosotros podamos revertir la enfermedad, ¿verdad? La esencia está fundamentada en los principios de salud. Dios nos ha dejado las leyes de la salud. Recordemos que tanto la ley moral como la ley de la salud van unidos. No podemos dejar una cosa sin la otra, porque inclusive en la ley moral dice no matarás. Si nosotros estamos matando nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestras fuerzas vitales, estamos en contra de la ley de Dios. Y a la vez que si nosotros no hacemos caso a las leyes de las físicas, de los 8 remedios que Dios nos ha dejado, entonces también estamos quebrantando los mandamientos de Dios. Porque lamentablemente no la mayoría de los médicos toman en cuenta más bien su beneficio propio, no tanto los beneficios. Muy pocos los médicos que tienen el temor de Dios y que se preocupan por el bienestar del ser humano. Entonces, si nosotros tenemos un problema de salud, vayamos a Dios y dámosle ayuda. Si nos dan la oportunidad en otra ocasión de platicar en muchos de los casos crónicos de salud. Bueno, hermanos, quisiera despedirme. Yo sé que tienen todo programado, pero les invito para que nosotros meditemos conscientemente en lo que viene la relación con las leyes de Dios y que pongamos hoy más que nunca atención a cómo Dios nos quiere restaurar, cómo Dios nos quiere sanar. Dice 1 de Juan 3:22, Él desea que seamos prosperados y que tengamos salud, ¿verdad? Así como prospera nuestra alma, y la mayor fuente de la salud está en nuestra decisión, ¿verdad? Está en nuestras manos. Si queremos buena salud, pues tenemos que hacer nosotros cambios y tenemos que hacer decisiones, tanto en el entorno de nuestro hogar como fuera de él, ¿verdad? Para poder ser luz a las naciones, principalmente en este tiempo donde más se van a desarrollar más enfermedades. Que Dios me los bendiga y pues estamos para servirles si alguien quiere más información o si quiere unirse a los grupos de salud que tenemos, estamos con la mejor disposición de ayudarles. Que Dios me los bendiga.
Sí, muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios que al final, con problemas y todo, Nancy se pudo conectar, ¿verdad? Yo creo que fue de bendición. Y esperemos en Dios, de igual manera en esta mañana, hermanos, poder ser de bendición en lo que tiene que ver con con la programación que estamos manteniendo con la escuela sabática. El título de esta semana dice, Consolaos, pueblo mío. Note que la expresión consolaos tiene que ver con esperanza. Buscamos una definición de la palabra consuelo, y consuelo tiene que ver con aliviar una pena o un disgusto. Tiene que ver con aliviar, tiene que ver con calma y tiene que ver con apaciguar. Así que en esta mañana, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que el Señor necesita aliviar en tu vida. Yo no sé qué es lo que necesita el Señor de alguna manera calmar o apaciguar o opacar. Pero lo más importante es que el Señor lo puede. Lo más importante que si ese mensaje, esas palabras alentadoras se dieron en el pasado, pues Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Y la palabra pueblo mío, tengamos en mente que está hablando no en un término singular, está hablando en un término plural, ¿verdad? Y general, ¿ok? Él quiere alcanzarnos a todos. Así que esperemos en Dios que en esta mañana podamos ser alcanzados a través de este hermoso capítulo, el capítulo 40, que tiene que ver con el libro de Isaías, cuyo significado es salvación de Jehová. El único que puede salvarnos es Dios. El texto a repasar, permítame resaltarlo porque considero que es de vital importancia. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Como podemos ver en este pasaje, cuando alguien opta por subirse a un monte, y precisamente fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, pues quería ser visto. Y no solamente quería ser visto, sino quería llegar a todas las personas, quería atender la necesidad de todas las personas. Así que en esta mañana podamos ver a nuestro Señor Jesucristo a través de la lección y de igual manera nuestra necesidad pueda ser atendida. Me llamó mucho la atención en la introducción con el suceso, con la anécdota o con la historia que nos relata precisamente en el sábado, cómo después de concluir la Segunda Guerra Mundial, ahí se encontraba un devoto, un hombre leal al emperador, a su país, a Japón, y este nombre se llamaba Soichi Yokoo, y a pesar de que se le dio a conocer, a pesar de que se le dieron infinidad de volantes, de páginas plasmadas, donde ya todo había terminado, ya la guerra había terminado, él podía devolverse a su país y todo, y sin embargo, tristemente esta persona no creyó, ¿verdad? No creyó, pensaba que era una estrategia, ¿ok? Para poder minar, destruir a las personas que todavía han quedado allí. Y así que se pasó 27 años con tensión, con estrés, con pensamientos equivocados, distorsionados, cuando pudo haber extendido su mano, pudo haber creído y pudo haber experimentado el consuelo y la esperanza. Así que yo no sé, hermanos, si en esta mañana hay alguien que por alguna razón u otra, el tiempo pasa y no experimentamos el consuelo y la esperanza, pero que en esta mañana, ¿verdad?, podamos experimentarlo. Como dije, y lo voy a mantener diciendo en esto media hora, lo vamos a experimentar precisamente a través de Isaías y a través de este capítulo poderoso que tiene un mensaje para cada uno de nosotros. En la manera que concreta el capítulo 39,
pues es un mensaje no muy alentador, por así decirlo. Pareciera que Ezequías no aprovechó lo que Dios había hecho en su vida, cómo Dios lo había liberado no solamente de un país, de una nación, de un ejército, sino lo había liberado de la muerte, lo había liberado de la enfermedad. Y por consiguiente, cuando llegaron los babilónicos, los representantes babilónicos, en ese momento, pues en vez de manifestar la gloria de Dios, dar a conocer cómo Dios había orado, cómo Dios lo había liberado, pues hizo lo contrario. Enseñó todos sus bienes, el oro, o sea, predominó tristemente el egoísmo, ¿verdad? El centrarse en sí mismo, en sus logros, la vanidad. Y al final el profeta Isaías le deja bien claro que a futuro ese mismo pueblo, los babilónicos iban a invadir, iban a sitiar, iban a sacar a sus hijos y los iban a usar como eunucos. Y al final él dijo las palabras que considero que no son muy alentadoras. Dice, cuando menos esto no va a pasar en mi tiempo, ¿ok? En mi época, en mi generación. Pero pasó, hermanos, ¿ok? Pasó. Y yo no sé por qué estás pasando tú en este momento, pero luego empieza el mensaje alentador, ¿ok? Por lo que se avecinaba a futuro. Tengamos en mente que cuando Dios dé a conocer algo desastroso a futuro, siempre Dios tiene una palabra de esperanza, siempre tiene una palabra de consuelo. Consolad, consolad, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su, que su pecado está perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová para todos sus pecados. ¿Verdad? Como podemos ver aquí en este pasaje, algo que puede resaltar es que Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de segunda oportunidades. Lógico, vino el asedio, vino la persecución, vino la invasión, y no es porque Dios lo había programado, no es porque Dios lo había propiciado, simple y sencillamente fue el desenlace de malas decisiones, fue la consecuencia de el haberse apartado de Dios, de volcarse a la idolatría, de darle la espalda a Dios, y por consiguiente, pues Dios es un caballero, ¿verdad? Se hizo a un lado y pues iba a venir la invasión, iba a venir el dolor, el sufrimiento, la tristeza, el decaimiento y tantas cosas que experimentó el pueblo de antaño y experimentamos también nosotros cuando nos alejamos de Dios o tomamos simple y sencillamente una mala decisión. Pero vemos en estas palabras alentadoras que Dios es un Dios de oportunidad. Dice, he aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Podemos ver aquí que Dios siempre va a hacer cosas nuevas. Dice, otra vez abriré un camino en el desierto. Yo no sé cuál es tu desierto por el que estás experimentando en este momento, pero en esa expresión otra vez nos da a entender que Dios va a abrir, ¿verdad? El camino cada vez que lo necesitemos. Y abriré ríos en la soledad. De igual manera, hermanos, los ríos no se dan en la soledad, ¿ok? Se dan en la abundancia, pero no importa dónde esté uno, allí Dios va a abrir un río. Así como abrió el río para el pueblo de Israel a través de estos pasajes. En el desarrollo de la escuela sabática se nos hace una pregunta. Si esas palabras alentadoras, ese mensaje, ¿para qué época era? ¿Era para la terminación del asedio de los asirios o era simple y sencillamente para lo que venía a futuro, para el asedio y la invasión de los babilónicos? Y en base a las investigaciones, los pasajes que vimos, lo que predomina en ese momento, lo que predomina que estaba hablando del asedio babilónico, lo que venía a futuro.
Pero de igual manera, hermanos, considero que este pasaje es un pasaje alentador. Es un pasaje que se puede aplicar tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, porque ese es el mundo que vivimos. Si Dios tuvo misericordia en el pasado, cuando liberó al pueblo de Egipto, cuando lo liberó de los asirios, y de igual manera los liberó de los babilónicos en el momento propicio, en el momento cuando Dios lo vio determinado, pues de igual manera también lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Hay muchos pasajes donde predomina el asedio que es babilónico en Isaías 43, 14, 47, 48, 14 y 20. Ahí nos da a conocer cómo Dios iba prácticamente a desbaratar a los babilónicos, prácticamente a pesar de que era una nación en ascendencia, a pesar de que era una nación poderosa. Sin embargo, dice, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Porque llega un momento en el cual Dios toma la batuta, Dios toma el control, Dios muestra su poder, Dios muestra su gloria, ¿ok? Y por consiguiente nos da a entender que nada es eterno en esta vida, solamente Dios es eterno. Los babilónicos se consideraban que iban a ser eternos, pero en su momento cayeron, ¿ok? Cayeron porque se rebelaron contra Dios. De igual manera, si en esta mañana hay alguien que se encuentra caído, 7 veces cae el justo, más de todas aquellas Jehová Dios lo levantará. O sea, Dios te puede levantar. Dios levantó, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Y de igual manera, pues lo mismo puede hacer contigo, lo mismo puede hacer conmigo. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Creemos verdaderamente que Dios puede hacer eso? Claro que sí. ¿Y por qué debemos de creerlo? ¿Por qué debemos de creerlo? Porque Dios es un Dios de oportunidad. Precisamente en los pasajes subsiguientes, allí se va desarrollando el suceso, la historia, lo que Dios espera del ser humano. Noten en los versículos 3 dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juramentará y verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es una profecía, hermanos, una profecía que tenía que ver lo que iba a suceder previamente antes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y precisamente quien fue el medio o el precursor de esta profecía era Juan el Bautista. Y el propósito de Juan el Bautista era preparar el camino, preparar el camino. Juntamente con esto, quiero resaltar un aspecto muy importante. Esta profecía es bifocal, ¿ok? ¿Qué quiere decir la palabra bifocal, trifocal? Que puede tener doble cumplimiento o puede tener un triple cumplimiento, ¿ok? Y esto es importante que lo tengamos en mente. El cumplimiento es condicional. Muchas veces hay profecías que se van a cumplir de igual manera, pero hay profecías que tienen que ver con la condición, que tiene que ver con las decisiones que nosotros como seres humanos, ¿ok?, tenemos que hacer. Por consiguiente, si Dios ya perdonó, si Dios ya dio por su gracia una oportunidad, ya Dios a futuro dejó bien claro que Él iba a intervenir, que Él iba a tomar el control, la dirección, que Él iba a quitar el asedio, los babilónicos y todo. O sea, ¿qué papel nos toca a nosotros? O sea, ¿qué debemos hacer? ¿Qué espera Dios ver en nosotros? Después de habernos liberado, después de habernos buscado, después de habernos redimido, ¿qué espera de nosotros? Ya que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, estamos esperando al Mesías. O sea, tiene que haber una obra previa,
Por eso dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino. Tiene que haber una preparación. Yo pregunto, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo previamente antes de enfrentar al enemigo? Dice la palabra de Dios que estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, no comía ni bebía, ¿ok? Entonces tuvo una preparación previa para enfrentar al enemigo y por consiguiente el Jesús humano, por esa razón, prevaleció, ¿verdad? Por esa la razón, salió victorioso. Salió. Yo no sé si alguien en esta mañana necesita salir victorioso. Yo no sé si alguien en esta mañana ha querido prepararse, ¿verdad? Pero por alguna razón u otra no ha podido. Y la realidad es que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Voz que clama en el desierto, dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte collado. Y allí mismo dice que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Como personas, como seres humanos, hermanos, pues necesitamos enderezar, ¿verdad? Muchas cosas, ¿ok? Necesitamos tapar, ¿ok? Note que está hablando en el concepto de un camino y pues un camino escabroso, pues no se puede caminar, no se puede usar, ¿ok? Y tengamos en mente que el camino es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y Él ha establecido un camino para cada uno de nosotros. Por consiguiente, hay cosas que tenemos que hacer nosotros, hay cosas que tenemos que enderezar, que tenemos que tapar, que tenemos que levantar, que tenemos que alzar para que la gloria de Dios se pueda manifestar, ¿ok? Entonces, ese mismo mensaje es para nosotros, hermanos, en esta época, en esta generación. Pero de igual manera, aquello que tú no puedas allanar, enderezar, alzar o levantar para mantener ese camino, pues Dios lo puede hacer, ¿ok? Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Dios lo hizo con el remanente y juntamente con eso lo puede hacer con nosotros, ¿ok? Pero para que eso se lleve a cabo, escuchemos el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, hermanos, era nuestro Señor Jesucristo. Que en esta mañana nuestro Señor Jesucristo se pueda acercar a cada uno de nosotros, nos pueda alentar y precisamente ese acercamiento pueda hacer un cambio en nuestras vidas, así como lo hizo también con muchas personas previamente antes de Jesucristo, antes de que Jesucristo encarrilara su ministerio. Dice que aún los soldados, ellos iban y decían, bueno, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ok? Y simple y sencillamente Él les dice que no se aprovecharan de las demás personas. ¿Ok? Que si tenían que hacer algo, que hicieran lo justo. ¿Ok? Iban los publicanos, iban los pecadores, y por consiguiente, en esta mañana, ¿verdad? Hay que ir a nuestro Señor Jesucristo. Hay que aprovechar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué razón necesitamos ir a Él? ¿Por qué razón tenemos que aprovecharlo? Voz que decía, da voces y respondió, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es como la hierba y su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el Dios Jehová sopla ciertamente sobre la hierba se seca, se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, ¿por qué razón? Porque aquí el profeta Isaías, dirigido por el Espíritu Santo, nos deja bien claro la diferencia entre el ser humano, ¿verdad? Y Dios. Nosotros como seres humanos somos temporales. ¿Ok? ¿Qué tengo que decir? Dice, con la gloria del hombre, la hierba se seca y la flor se marchita. Nosotros como seres humanos nos marchitamos y nos secamos. Así que yo no sé si en esta mañana, ¿verdad? Alguien se siente marchitado o se siente seco simple y sencillamente. Y yo, ha habido momentos en mi vida, en mi ministerio, que me he sentido de esa manera. Pero, ¿qué hacer en ese momento? Pues ir simple y sencillamente a la fuente, ¿verdad? Al agua eterna. Ir a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el agua de vida y Él es el único que puede regar, que puede purificar, que puede limpiar. La hierba también para que crezca, para que florezca, pues necesita el sol, necesitamos el sol de justicia, necesitamos la palabra de Dios. Lo único que puede hacer una transacción entre lo temporal y lo eterno, hermanos, es la palabra, ¿verdad?
Y la palabra se adjudica en lo que tiene que ver al texto que nosotros estudiamos, ¿ok? Como nuestro libro, porque una vez una persona dijo lo siguiente, y no me malinterprete, dice que la palabra de Dios te habla de Dios, pero más que eso es Dios hablando al ser humano. Que en esta mañana el Señor nos hable, que mañana, ¿verdad? El Señor nos hable a través de la palabra, porque no hay otro medio, hermanos, para poder experimentar esa transacción entre lo temporal y lo eterno, ¿ok? Porque aún nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Experimentó eso. Estoy hablando del Jesús humano. Y por la gracia de Dios, hermano, es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. Amén, porque dice, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino solamente por Él. Ya en la parte del martes, ahí vemos se mantiene el mensaje alentador. Dice, el nacimiento de la evangelización. Y el evangelio, hermanos, tiene que ver con buenas nuevas. ¿Okay? El evangelio tiene que ver con buenas nuevas. Y la realidad, hermanos, que esta semana ha sido una semana muy difícil para mucha gente. Malas noticias, ¿verdad? Por así decirlo. Malas noticias porque se acaba la luz, malas noticias porque se acaba el agua, malas noticias porque se reventaron las líneas. Imagínense personas que se ahuyentan por el hecho de que no tienen luz, no tienen agua, el frío, se van a un lugar, regresan a su casa y la ven inundada, como lo experimentaron hermanos, familias en esta semana. Pues, ¿a quién le satisface tener este tipo de experiencias? Pues a nadie, hermanos, a nadie, ¿verdad? Esa es una realidad. Somos seres humanos. ¿Quién puede aguantar allí el frío, la decadencia? Aún estar con cobijas cuando bajan a 10, 12 bajo cero, hermano, pues eso no es alentador, ¿verdad? Eso puede desanimar a cualquier persona. Pero gracias a Dios que en ese momento de decaimiento, en ese momento de malas noticias, ¿verdad? Pues resalta una buena noticia. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Pues en esta semana y las semanas que siguen, hermanos, note allí el llamado, ¿verdad? Que se levanta a llamar la atención, la atracción a todas las personas y que nos centrásemos, ¿verdad? En el Dios nuestro. En el Dios que quita gigantes, en el Dios que abre mares, en el Dios que sana, en el Dios que libera, en el Dios que restaura, en el Dios proveedor que proveó maná por 40 años, ¿verdad? Pues que Él siga proveyendo eso Dios en esta época, en esta generación. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo dominará, he aquí su recompensa y viene con Él con su paga de su rostro. Note en esa expresión, ¿verdad? De poder. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová para salvar? O sea, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Ese mismo Dios sigue haciendo milagros. Yo no sé si alguien necesite un milagro en este momento, si está batallando, ¿verdad? En los gastos, porque hay gastos que esperan, pero hay gastos que tienen que ser atendidos. Simple y sencillamente no puedes retomar el curso de tu casa. Estás inundado, ¿okay? No puedes retomarlo, ¿okay? Ay, Dios mío, ¿qué dice? Que discúlpeme, están entrando llamadas y le apunté al equivocado. Por consiguiente, necesitamos a Dios, hermano. Necesitamos tener la certeza de que Jesucristo está allí para ver por cada uno de nosotros. Quiero resaltar un aspecto importante del poder y del ministerio de Jesús. En el versículo 11, ahí se presenta también a nuestro Señor Jesucristo con otro mensaje alentador, ese como pastor.
apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pueda ser nuestro pastor, nuestro alentador. Dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, dice, conoce a sus ovejas, y sus ovejas, dice, oyen su voz. Si Dios, hermanos, si Dios, en relación a su poder, allí nos dice que Dios conoce el nombre de todas las estrellas, y estoy hablando de millones y millones, y de igual manera también nos conoce nuestro nombre. Yo pregunto, ¿conocerá nuestra situación? ¿Conocerá nuestra necesidad en este momento? ¿Conocerá nuestras sequedades, nuestros vacíos? O sea, Él conoce todo. Dice, y sus ovejas oyen su voz. Hermanos, que sigamos escuchando la voz de Dios, ¿ya? Esa voz alentadora, ¿ok? Esa voz alentadora, esa voz que cuando habla, hermanos, se trae esperanza. Porque dice el texto también que Dios viene a traer recompensa. Hay un pasaje en Mateo 16, porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, de sus ángeles, y entonces dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. Aunque la salvación no es por las obras, hermanos, de igual manera, por el hecho de que tú tomas una decisión correcta, pues vienen dividendos. Previamente, antes de ese pasaje, antes de esa promesa, dice, ¿de qué le servirá al hombre si ganar el mundo entero y perder su alma? O sea, ¿de qué le va a servir a millones y millones de personas que probablemente llegaron a la cúspide, que probablemente experimentaron muchas cosas que nosotros no tenemos o nunca vamos a tener? Pero si al final pierdes lo más importante, ¿de qué le sirve al hombre vivir 60, 70 años con sus penurias y sus logros, aún en la cúspide, en la cima, si se perdió la eternidad? Si se perdió llegar al lugar más hermoso que aún, ¿verdad?, aún nosotros no lo podemos describir. Así que yo pregunto, hermanos, ¿vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena, hermanos, jugar nuestra suerte con Dios? Claro que sí, claro que sí. Hermanos, no sé con qué tiempo tengo, no puedo ver aquí mi reloj, hermano, ¿cómo vamos en el tiempo? Faltan 7 minutos, pastor. 7 minutos. 10:53. Vamos terminando, hermanos. Vamos terminando con permítame unos 5 minutos más. En la parte ya del miércoles y el jueves queremos ir concretando. Allí podemos ver algo que quieren resaltar, es la misericordia y el poder de Dios. ¿Ok? Deben ir entrelazadas, deben ir mezcladas. Y por consiguiente podemos ver los siguientes pasajes. Ahí podemos ver el poder de Dios. Ahí podemos ver la gracia, podemos ver la misericordia de Dios. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos, y pesó los montes con balanza y pesa los collados. ¿Verdad? O sea, ¿quién puede hacer eso, hermanos? ¿Quién puede medir las aguas? O sea, ¿quién puede tomar a la tierra en su mano? O sea, nadie, hermano. Por muy poderosa, por muy grande sea una persona, que sea una corporación, tiene limitaciones, tiene deficiencias. Y sin embargo, aquí podemos ver la grandeza y el poder de Dios. Aquí se está presentando a un Dios grande, a un Dios inmenso. Hermanos, Dios es más grande, inmenso, ¿verdad?, que nuestras preocupaciones, que nuestros problemas. ¿Qué necesitamos? Dice, ¿quién examinó el Espíritu de Jehová? ¿O le aconseja y le enseña? Una de las características cuando habla de nuestro Señor Jesucristo, en Isaías 9, él dice, príncipe de paz, dice, consejero. Consejero. Hermano, y nosotros como seres humanos necesitamos un consejero.
Me habló una persona precisamente hace unos 2, 3 días y me dice, ¿cómo ve, pastor? Firmo el título, firmo el contrato de la casa. ¿Cree que usted que me conviene en este momento? Y él me decía, pues la casa vale 160,000, pero la casa la construyeron, parece que en el 60 y tantos, tenía como 50, 60 años. Digo, pues la casa en primer lugar 160,000, pues es mucho dinero. Y la casa tiene 50, 60 años, se me hace que tiene muchos. Y él me decía, se me hace que no es una buena decisión, porque tengo que hacerle muchos arreglos y a lo mejor después la plomería y la electricidad. Necesitaba un consejero él, ¿no? Hermanos, o sea, ¿quién le puede aconsejar a Dios? ¿Quién puede aconsejarle? Nadie podemos aconsejarle. Él es Dios. Él todo lo sabe. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Dice, ¿quién le enseñó el camino del juicio o el del conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? O sea, ¿se equivoca Dios, hermanos? No, no se equivoca Dios de ninguna manera. Nosotros como seres humanos sí nos podemos equivocar, ¿ok? Pero Dios no. Aunque aparentemente veamos decisiones, por ejemplo, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Podemos ver allí dentro de su contexto que llegó a un punto donde la maldad dice que subió hasta el cielo. O sea, ya cuando la maldad sube hasta el cielo, hermano, cuando se llena la copa de la gracia y la misericordia, o sea, Dios tiene que hacer algo. Nosotros como seres humanos, de igual manera, podemos ser perdonadores, pero cuando llega un punto donde ya no podemos más, pues tenemos que hacer algo, tenemos que tomar decisiones. Así que Dios no se equivoca, hermano, Dios no se equivoca, ¿ok? Nosotros sí, por eso lo necesitamos. Dice, como nada son todas las naciones delante de él, para que él cuenta menos de lo que es, ¿ok? Note en ese aspecto, ¿ok? Okay, por muchos logros, por mucho que se haya hecho en este mundo, ¿ok? Por muchas manifestaciones, por mucho poder o potencias, dice que el ser humano no es nada. Somos como langostas, somos seres insignificantes ante un Dios infinito, hermano, infinito. Y por consiguiente, ahí vemos el poder manifestado en Dios a través de estos pasajes y por consiguiente nosotros necesitamos de su gracia, nosotros necesitamos de su misericordia. Yo te pregunto en esta mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué necesitas tú que Dios no te pueda dar? A través de su palabra, a través de una persona, de un gobierno. O sea, Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede tocar los corazones. Precisamente en el versículo 18, note la pregunta que se nos dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen lo compararéis? Ahí hace una pregunta. Y lo insólito, hermano, lo insólito, lo podríamos decir, lo insensato, la terquedad del ser humano, la necedad del ser humano. Note el versículo 19 y 20. El artífice prepara la imagen de la talla, el platero la extiende, el oro la funde con cadenas de plata. El pobre lo escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Note al siguiente, dice que no se mueva. Eso es algo insólito, es algo fuera de serie, esa terquedad, necedad del ser humano. ¿Cómo es posible, hermanos, que dependamos de lo creado en vez de depender del creador? ¿Cómo es posible que dependía la humanidad de aquel entonces de algo, hermanos, que no se mueve, pero Dios sí se mueve, que en esta mañana Dios se mueva? Dependían de algo, hermanos, que tenía oídos, ¿verdad? Pero no oían, pero Dios sí oye, que en esta mañana Dios te oiga. Dependían de algo que tenía nariz, hermano, pero no olían, pero que en esta mañana, ¿verdad? Dependamos de Dios porque Él huele.
porque Él ve, hermanos, Él toca, Él habla. Que el Señor nos siga tocando, nos siga escuchando, nos siga hablando. Voy terminando, ¿verdad? ¿Por qué razón? Y allí en ese momento, cuando se hace esa pregunta y presenta lo insólito, el retroceso del ser humano, del 21 en adelante, allí vuelve a manifestar su poder, vuelve a manifestar su gloria. No sabéis ni has oído, no nos has dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo cuyos moradores son como langostas. Vuelve a resaltar la grandeza, el poderío de Dios. Vuelve a resaltar a un Dios creador, a un Dios sustentador, a un Dios soberano. Él convierte en nada a los poderosos y los que gobiernan la tierra, dice, son cosa vana. Hermanos, de la noche a la mañana, hermanos, el ser humano puede desaparecer. Cierta persona dijo lo siguiente, era una persona, un magnate. Él dijo lo siguiente, dice, soy tan poderoso que aún, dice, ni Dios mismo me puede quebrantar. Ni Dios mismo, dice, puede pasar por encima de mí. Una semana después, hermanos, esta persona se estaba quitando la vida, se estaba suicidando. ¿Por qué? Porque en la bolsa de valores, en una semana, esta persona perdió todo lo que tenía, todo lo que tenía. Yo no sé si alguien, ¿verdad?, ha perdido algo, pero Dios se lo puede devolver. Esta persona, si en ese momento hubiera optado por reconocer y volver a Dios y darle su lugar, Dios se lo puede devolver, hermano. Pero encontró, ¿verdad? Se fue por la puerta fácil. No nos vayamos por la puerta fácil. Vayámonos por Dios. Dice el texto, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido la raíz. Hermano, Dios puede cortar. Dios puede hacer cualquier cosa. Que en esta mañana, hermanos, el Señor corte, ¿verdad? Corte lo que tenga que cortar en nuestra vida. ¿Ok? En nuestra mente. Aquello que nosotros no podemos cortar, aquello con lo cual estamos luchando, ¿verdad?, por el pecado, para no terminar mal. Yo he venido para que tengan vida, dice, y vida en abundancia. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Dice el santo. Levantar en alto vuestros ojos y mirar, dice, el que creó estas cosas. Cuenta su ejército y toda la llama por su nombre. Vuelve a resaltar. Vean al creador, vean al soberano. Vean las constelaciones, las estrellas, dice, conoce los nombres de Él, Dios conoce todo, hermanos, y Él conoce nuestra vida también. Y en la parte de jueves, cerrando el problema de la idolatría, ¿verdad? Hermanos, todo aquello que ocupe el lugar de Dios, que llega a ser un ídolo. No tiene que ser precisamente una imagen, que cualquier cosa que simple y sencillamente nos desvíe del amor de Dios, nos desvíe de la adoración y la lealtad a Dios, pues llega a ser un ídolo. Y por consiguiente, hermanos, no es correcto. No es correcto. ¿Por qué razón? Dice, ¿por qué dice Jacob, habla tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y mi Dios pasó a juicio? No, hermano, ¿verdad? O sea, Dios está al control de todo, Dios está al tanto de todo. ¿Ok? Nos podemos esconder aún de nosotros mismos, pero no nos podemos esconder de Dios. ¿Ok? Y que en esta mañana el Señor nos haya encontrado, que en esta mañana el Señor nos encuentre, que en esta mañana la gloria de Dios se manifieste. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Yo no sé si en esta mañana alguien necesita fuerzas. Yo no sé si en esta mañana alguien se encuentra cansado, se encuentra adolorido. En el versículo 20, del 41-29 dice, he aquí que todos son vanidad sus obras, no son nada. Viento y vanidad son las imágenes fundidas. La realidad es que todo en este mundo, hermanos, es vanidad. Lo único que vale la pena, ¿verdad?, es Dios. Que en esta mañana nos aferremos a Dios. Que en esta mañana dependamos de Dios. ¿Por qué razón? Porque los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Yo no sé si alguien está cansado. Yo no sé si alguien está caído.
Yo no sé si alguien necesita fuerzas sobrenaturales. 7 veces cae el justo, mas de todas ellas Jehová Dios lo levantará. Que Dios te levante en esta mañana. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Vale la pena esperar en Jehová? Dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en él y él hará. ¿Qué es lo que tú necesitas que él haga? Correrán, dice, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, tomemos una decisión en esta mañana. Levantemos nuestras manos como las águilas. Las águilas llegan a un punto, hermanos, en los cuales tienen que tomar una decisión. Después de 40 años, es un lapso de vida, suben a la montaña en alto y allí toman la decisión de vivir 30, 40 años o de darse por vencidos. Y allí entran en un proceso de metamorfosis, en un proceso de una transacción, en un proceso de una transformación. Pero ellas tienen que volar con su mirada hacia arriba, hacia los cielos. No es fácil, es doloroso, pero de allí, hermanos, viene un nuevo comienzo, viene una nueva vida. Que en esta mañana, hermanos, tengamos un nuevo comienzo, tengamos una nueva vida, que en esta mañana dependamos de Dios, el soberano, el proveedor. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones para todos.